Muy buenas tardes, estimados amigos, estimadas amigas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en una edición más de el programa de ustedes, más que el programa de nosotros, con la distinguida señora Jessica Flores que está acá. Aquí estamos, así Ulises, un viernes más que nuestros queridos televidentes nos permiten entrar a sus hogares entregando la información y la verdad, por cierto, porque este programa es su programa, la verdad sea dicha. Así es, pues. Y tenemos muchos temas, como siempre, que nos han pedido ustedes, nuestros televidentes, pero hoy día nos vamos a abocar principalmente a un tema que hasta este minuto todo el mundo lo tiene ahí dando vuelta, pero no se ha logrado precisar nada claro aún. El 7 de noviembre la Comisión de Expertos ya entrega el texto final de lo que va a ser la propuesta constitucional. Y ya parte entonces la carrera para llegar al 17 de diciembre, ¿no es cierto?, cuando se va a realizar esta votación para nuevamente dirimir qué es lo que se va a aprobar o qué es lo que se va a desaprobar respecto de esta propuesta, que es una propuesta constitucional. El nuevo texto constitucional, versión 2, porque ya tuvimos la versión 1, ¿ya? Que ya sabemos cuál fue la experiencia que vivimos en la versión 1. Ahora, sin duda que el proceso ha sido distinto, y eso hay que resaltarlo, en términos de que los constituyentes electos tuvieron mayor capacidad de trabajo, se abocaron a lo que tenían que hacer y no hubo este show mediático que se dio en la primera propuesta o en el primer trabajo de esta comisión, que en la realidad fue rotundamente rechazada, digamos, en la votación anterior. Así que bueno, Jessica. Sí. Bueno, el trabajo de los expertos también, Ulises, que fue relevante, estos 12 bordes importantes que se le entregan a los constituyentes para que trabajen en esos 12 bordes. Entonces, es súper importante aclarar algunos temas que se han dado respecto a este nuevo proyecto que se supone que tenemos que votar el 17 de diciembre. Y para ello tenemos el honor de tener a nuestra panelista estable, Parchás Pertier, que está con nosotros desde el aeropuerto de Santiago a punto de viajar a Concepción. Así es que te agradecemos esta oportunidad de que estés con nosotros y que nos puedas aclarar muchas dudas respecto a este proceso que ya está a punto de, digamos, de finalizar. Bueno, Jessica, muchas gracias a ti por la invitación. De hecho, yo tengo que agradecerle el espacio, agradecerle la invitación. Me encanta estar en este programa, además día viernes, siempre con un espíritu y felicidad particular, ¿verdad? Además, como tú decías, estoy volviendo a mi casa en este momento, así que estoy súper contenta de poder comentarle a usted y también a todos los que nos escuchan el día de hoy en qué está el tema constituyente y, por supuesto, las copuchas tal vez más relevantes respecto al proceso y también los temas políticos y jurídicos al respecto que son relevantes para ya empezar a encender los motores en relación a este tema que ha estado ciudadanamente dormido pero políticamente activo. Así que muchas gracias a ti, a Ulises, por la invitación de nuevamente y por supuesto a todos los que nos están escuchando o lo que nos están viendo más bien. Les mando un saludo y desde ya, antes de que incluso termine este programa, les deseo un buen fin de semana, pues, Jessica. Oye, Paz, bueno, empecemos por las copuchas. Empecemos por las copuchas, porque se habla tanto de que el nuevo proyecto constitucional, en fin, tiene sus bemoles, que las mujeres hemos perdido derechos, que ya habíamos ganado y ahora lo estamos perdiendo. En fin, acláranos un poquito en qué está, qué hay de cierto con todo lo que se dice, como para entrar en tierra derecha. Así es. Mira, solamente quiero comentarle a las personas antes de partir que primero contarles un tema como de proceso. ¿Por qué? Porque sin entender el proceso, que es un tema técnico, jurídico, si se quiere reglamentario, medio fome, pero también es súper importante porque
porque nos habla un poco de lo que ha sido este proceso. En un programa anterior comentábamos aquí, ¿verdad?, cuáles eran los órganos fundamentales que habían intervenido en este proceso, y decíamos que había un consejo de expertos y un consejo de consejeros electos. Y este consejo de expertos fue integrado por personas designadas por distintos partidos políticos transversalmente en proporción a su representación actual en el Congreso Nacional. Este consejo de expertos elaboró una propuesta de texto que al final del día interpretó o más bien incorporó la visión y la mirada de todos los sectores políticos, ¿ya? A través de este consejo de expertos se elaboró este anteproyecto y este pasó a un consejo electo. Y este consejo electo, bueno, incorporó allí y resolvió todas aquellas disyuntivas o vacíos que había dejado el consejo experto por falta de acuerdos o por otras razones. Hoy resulta que ya están afinando los últimos detalles, se van a votar durante los próximos días algunas normas que estaban inconclusas, algunos detalles, algunas diferencias menores, y efectivamente, tal como nos comentaba Ulises, entre el lunes 6 de noviembre y el 7 de noviembre ya se termina por aprobar este texto que va a necesitar 3/5 de los consejeros electos. Esto quiere decir 30 de los 50 miembros electos el 7 de mayo del presente año. Ese es más o menos el estado. Por lo tanto, es efectivo cuando uno dice que el PAN está a punto de salir del horno. Eso desde la perspectiva procedimental. Ahora, yo entiendo que existe un hastío importante, un cansancio, una lata respecto a este proceso constituyente que, dicho sea de paso, yo comparto que la mayoría de los chilenos no queríamos. Por algo votamos ampliamente el rechazo el 4 de septiembre. Hay otra parte de Chile que sí efectivamente quería continuar este proceso constituyente, pero ya estamos en esta y por lo tanto exige este momento que como ciudadanos seamos tremendamente responsables porque efectivamente de las próximas fechas, de las próximas elecciones que serían el 17 de diciembre, depende lo que suceda con el país en los próximos años, con las futuras generaciones, porque ya hemos aprendido en este largo proceso, estimada Jessica, que si bien la Constitución no resuelve de inmediato las demandas sociales, pucha que es importante mantener ciertas reglas del juego claras que nos permitan tener un consenso mínimo como país y avanzar. Así que eso en materia de proceso. Ahora, en temas de fondo, me gustaría dividir los aspectos en temas políticos y jurídicos. Después, si quieren, vemos los jurídicos, pero vamos viendo uno de los primeros clivajes que comentábamos justamente en el backstage antes de entrar en otras materias, antes de entrar al programa. Es efectivo que el oficialismo, es decir, el gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista, han intentado instalar que esta nueva propuesta de texto constituye un retroceso para las mujeres. Bueno, ¿y qué argumento dan? El argumento de que se ha consagrado una norma, que es literal la que sigue. Se protegerá la vida de quien está por nacer, y que esta norma, literalmente lo que yo digo, pondría en riesgo la vigencia de la ley de aborto en 3 causales en nuestro país. Cuestión que directamente es falsa. Falsa porque la verdad es que lo que hace la Constitución del Consejo Constituyente es mantener un status quo con respecto a lo que actualmente tenemos en nuestro país. Es decir, no existirían variaciones en cuanto a la protección de la vida del que está por nacer. Y lo digo así, ¿por qué? Porque efectivamente, por ejemplo, en mi caso, yo estoy a favor de la vida sin ningún tipo de condición. A mí me habría encantado que el Consejo Constituyente efectivamente prohibiera directamente el aborto o incluso derogara la ley de aborto en 3 causales. Pero la verdad, yo debo reconocer que no es así. Lo que hace la nueva Constitución es mantener lo que tenemos hoy día en materia de derecho a la vida. Ahora, ¿esto por qué le sirve al oficialismo? Bueno, le sirve porque obviamente un electorado importante de nuestro país son mujeres y también la ley de aborto en 3 causales es una ley ampliamente popular. Pero lo cierto y lo real es que la propuesta de texto del Consejo que se va a votar el 17 de diciembre establece una serie de situaciones o de derechos, podría decirse, que a juicio de las mujeres, tanto de centro izquierda como de centro derecha, constituyen un progreso o un avance con respecto a los derechos de las mujeres. Y que obviamente el oficialismo oculta, no quiere decir. Por ejemplo, el derecho a la cuna universal, garantizado. El derecho de cuidados de cargo del Estado. La paridad de entrada para competir a los cargos de elección popular y también una paridad de salida que va a tener un carácter transitorio, pero paridad de salida al fin y al cabo, ¿verdad? Paridad también en las directivas de los partidos políticos. Bueno, y una serie de otras situaciones que efectivamente constituyen, desde la mirada de algunos, mujeres de centro izquierda y mujeres de centro derecha, un avance.
¿ya? Y por lo tanto, no sería cierto que esta nueva propuesta constituiría más bien un retroceso, estimada Jessica. Paz, mira, aclarar un poquito esta paridad de salida, porque no toda la gente puede llegar a entenderlo. ¿Cómo se explica esta paridad de salida? Que creo que ya se dio en una elección, la elección de senadores pasada, que un candidato, hombre, tuvo una mayoría importante y fue electo. Sin embargo, quedó una mujer por esta paridad de salida con una votación mínima. Entonces, ¿cómo se entiende ahí, Paz? ¿Cómo se vulnera un poco la democracia? Porque la gente vota por un candidato y vota porque, digamos, de su gusto, le gustan sus ideas y democráticamente lo elige. Sin embargo, con esta paridad de salida queda una persona que nadie votó por ella, porque incluso tiene una votación mínima en relación al candidato más votado. ¿Cómo se explica esto? Mira, sin ir más lejos, en las últimas elecciones de los consejeros de la antigua convención, ¿recuerdan la antigua convención? Bueno, sí. Allí muchas mujeres que habían sido electas terminaron siendo reemplazadas por hombres en virtud de la regla de paridad que tenía la elección de los convencionales durante la antigua convención. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Jessica, es decir, por ejemplo, yo estoy en contra de las normas de paridad, precisamente porque lo que se le da preferencia desde mi mirada a la mujer candidata por sobre de la mujer electora, digamos. Sí. Es decir, en el fondo se privilegia a quienes participan de la política con estas reglas de paridad por sobre el derecho de voto que tienen las mujeres hoy en nuestro país, que pueden votar tanto por un hombre como por una mujer indistintamente, y eso depende de cada uno. Entonces, la verdad es que a mí me parece que esta regla de paridad que de salida va a ser transitoria durante las dos elecciones siguientes, no es para siempre, es temporal de acuerdo a los artículos transitorios, pero a mí me parece que esta regla de paridad de salida nos habla de una apertura que tuvo el Partido Republicano, que es una mayoría en el Consejo electo en el Consejo electo el 7 de mayo, que está elaborando esta propuesta de texto constituyente, y demuestra apertura. ¿En qué sentido? Va a decir, oiga, ¿sabe qué? No me quiero llevar a la casa este proceso, voy a recoger la sensibilidad de los partidos de centro derecha y de centro izquierda en este proceso a través de, por ejemplo, las reglas de paridad. Sin estar completamente de acuerdo, el Partido Republicano dice, oiga, ¿sabe qué? A mí me parece que si esto es algo que es importante para el resto de los sectores políticos, bueno, tal vez sea bueno incorporarlo de manera transitoria y dejemos que la gente, con el plebiscito, decida si efectivamente es lo que quiere o no para Chile. Pero al final, si uno lo ve en resumidas cuentas, esto... yo creo que las personas que están en la casa, y nos podrán escribir mensajes después por redes sociales, pero a mí me parece que para las personas que nos escuchan, yo no creo que sea tan relevante las reglas de paridad de salida. Son relevantes ¿para quiénes? Para las mujeres que participan en política y que quieren más cuotas o posibilidades y alternativas de llegar al poder. Porque al final lo que está esperando el ciudadano a pie en sus casas es que los políticos que son electos los representen en términos de ideas, no si son mujeres o hombres. Ahora bien, ya quedó así en la propuesta de texto y por lo tanto difícilmente puede hablar la izquierda o el oficialismo de un retroceso cuando está consagrada una norma que a todas luces tiene más que ver con los principios que ellos defienden y con los principios e ideas que se defienden desde la derecha, Jessica. Exacto, qué importante lo que acabas de decir. Como republicanos, que es mayoría dentro de la Asamblea Constituyente, cómo le da en gusto un poco a la izquierda, digamos, y la izquierda igual con este mensaje de que esta es la Constitución de los republicanos. Qué mañoso, qué mentira ahí, qué mentira como para confundir a la gente. Pero gracias a ti y a este programa donde solo se dice la verdad, le estamos aclarando muchas cositas a usted. Y esto es relevante para que usted lo considere al minuto de votar el 17 de diciembre. Ulises. Sí. Mira, yo concuerdo con Paz en el sentido de que no tiene tanta relevancia el tema de la paridad. No es un tema que tenga que ser el tema principal de la discusión hoy día. Lo que sí tiene relevancia son los derechos fundamentales que tienen que ver con garantizar cierta calidad de vida dentro del proceso, digamos, de lo que es el ejercicio ciudadano en nuestro país, ¿ya? El tema de educación creo que se trató
y se modificó en relación a la primera propuesta. Es decir, hoy día hay libertad de enseñanza garantizada, los padres tienen el derecho prioritario respecto de la educación de sus hijos, cuestión que en la propuesta anterior no estaba clara, era otra la línea que había. Pero hay una pregunta, Paz. ¿Podríamos quedarnos sin propuesta constitucional el 6 o el 7 de noviembre? Si no hay acuerdo entre los expertos en la votación final. Es que quienes deciden finalmente si se aprueba o rechaza el texto son los consejeros. Se requieren 30 consejeros. Y el desafío que tienen los republicanos y la centro-derecha y amarillos o la centro-izquierda, bueno, es reunir esos 30 votos, pero conforme a lo que han dicho los liderazgos políticos, es que esa no es una alternativa para ellos. Ellos sí o sí van a acordar un texto con ese porcentaje que no deja de ser relevante, 30 de 50 de los consejeros electos, de manera que es altamente probable que sí tengamos un texto y ahí va a ser muy relevante, muy importante y muy determinante que las personas que nos están escuchando se informen. Yo no les pido que se lean todo el texto, porque esa es la pega que tenemos que hacer nosotros, los abogados o quienes están en la esfera pública vinculados a la política, para poder comunicarles la información que sea más relevante, pero sí informarse al respecto. Porque también yo creo que hay que empatizar un poco con el cansancio ciudadano que existe al respecto. Ahora, ¿qué cosas me parece a mí que podrían motivar a las personas a informarse un poco más en relación a este proceso para tomar una posición de aquí al 17 de diciembre? Por ejemplo, lo que tú indiques, la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, a mí me parece que ha quedado consagrado de manera positiva, es decir, adecuada, en el fondo, no menos de lo que tenemos hoy día y un poco más, diría yo, tiene algunos avances. Por ejemplo, se consagró también la Defensoría de las Víctimas, que es una institución que nosotros hemos hablado en el programa, la importancia que tienen los temas de seguridad para las personas, para todos, ¿cierto?, quienes vivimos en esta sociedad. Se consagró la Defensoría de las Víctimas, es decir, se va a crear una institución destinada a proteger a las víctimas. Sabemos hoy día que quienes tienen una institución del Estado son los delincuentes. Bueno, falta una de las víctimas, se va a crear esa institución. Se consagran nuevos derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la vivienda propia, preferentemente en propiedad. Entonces, hay una serie de cuestiones que son súper relevantes que las personas tengan presentes para motivarse a informarse. Ahora, desde mi mirada también yo creo que es importante señalar con una visión más política también, destacar lo que tú señalabas al principio, Jessica, Ulises, que tiene que ver con que este procedimiento, a diferencia del anterior, se ha llevado adelante con responsabilidad, se ha llevado adelante sin tanta evidencia, con seriedad, ha sido más propio de lo que es la cultura política chilena o la cultura de Chile en general, de manera ordenada, con gente que llega a la hora, con gente que no cancela a los demás, con gente que respeta las opiniones diversas, tratando de llegar a acuerdos en la medida que se pueda respecto a los temas que son más importantes, y por lo tanto yo al menos tengo inclinación hasta el momento de votar a favor. Ahora, las personas que nos ven saber, o si no lo saben yo les comento, pero antes de estar yo en la esfera pública, por así decirlo, y política, mi profesión originaria, mi oficio originario, por decirlo así, es el derecho. Yo soy profesora de regulación económica, ahí veo todo el orden público económico, que es los temas constitucionales económicos, y por lo tanto yo voy a dar una mirada profunda y jurídica al texto, para finalmente convencerme a votar a favor, sabiendo también que hay una izquierda, y ahí yo quiero saber también y conocer su opinión al respecto, pero todos sabemos que hay una izquierda que no va a estar nunca de acuerdo con ninguna constitución, salvo que sea la que ellos proponen. Y por lo tanto yo creo que también tenemos que asumir que si bien va a haber una mayoría importante que probablemente apruebe este texto, siempre va a haber una izquierda radical que se va a oponer firmemente y con tenacidad, salvo que sea su propuesta de texto ampliamente rechazada el 4 de septiembre. Entonces, yo creo que aquí hay que poner el bienestar de Chile por delante. Creo que se ha cedido suficiente, se han respetado, hasta el momento me parece a mí que están debidamente consagrados los derechos y garantías fundamentales de las personas. Habrá que ver algunos detalles. Yo me voy a pronunciar y probablemente haya otro programa en donde nos podamos reunir y yo profundizar en los temas más jurídicos, los problemas, los no problemas, y hacer una evaluación conjunta. Pero a mí me parece que lo que se ha trabajado hasta el momento es positivo, pero hay que tener en consideración que, bueno, esto no va a ser un gran consenso nacional desde el Partido Comunista al Partido Republicano.
No hay que esperar eso porque eso no va a suceder y la verdad es que no es la realidad. Hay que ser realistas y en el fondo si la vida da limones, hacer limonada, como dice el dicho. Oye, Paz, una consulta. En la eventualidad que este proyecto, este nuevo proyecto constitucional se rechazara el 17 de diciembre, ¿qué va a pasar? Porque claramente, como tú lo has dicho, la izquierda pretende sacar un proyecto constitucional acorde a sus medidas de izquierda, digamos, a sus ideales. Entonces, ¿cuál es el riesgo, para que la gente entienda, cuál es el riesgo de que el 17 de diciembre no se apruebe este proyecto, este nuevo proyecto constitucional? Mira, ciertamente, ¿qué sucede? En términos jurídicos, si es que se rechaza el texto que propone el Consejo el 17 de diciembre, continuaremos tal como lo hemos hecho hasta ahora con la Constitución vigente, que es una buena Constitución, ¿ya? Porque aquí vamos a tener que elegir entre dos buenos proyectos. Y a mí me parece que hay que ser bastante sensato en esto y decir la verdad, es decir, no pasa nada si es que en términos jurídicos, si es que se rechaza el texto, porque vamos a seguir, como lo hemos hecho hasta ahora, con la Constitución vigente. Ahora, eso en términos jurídicos. Políticamente hablando, ¿qué va a suceder? Bueno, probablemente lo que la izquierda o el oficialismo haga sea promover un nuevo proceso constituyente o también promover aquellas reformas que a ellos les satisfacen en el Congreso Nacional, que es por lo demás el órgano desde el cual nunca debió salir el proceso constituyente, porque los congresistas siempre han podido hacer modificaciones a la Constitución vigente sin necesidad de iniciar procesos constituyentes. Pero bueno, esta es la decisión que ha tenido y ha tomado la ciudadanía, las personas que se dedican a la política, los liderazgos, y ya estamos en esto, y hay que salir de buena manera, como lo hemos hecho siempre en este país. Pero de alguna manera también tener conciencia de que sea A o B, sea la Constitución vigente o el nuevo texto, la izquierda no va a dejar de tratar de imponer su proyecto refundacional porque es lo que han hecho siempre. Y por lo tanto, aquí hay que tener presente, yo diría, poner el bienestar de Chile por delante, que es lo que le satisface a la mayoría, y desde ese punto de vista, políticamente hablando, me parece que es un riesgo efectivamente si se rechaza, pero la verdad es que con la Constitución vigente no deberíamos tener mayores problemas tampoco. Bueno, yo creo que ahí un poco está el desafío, y me refería yo al inicio a esto, de que cuando se está trabajando en una propuesta constitucional, no puede existir la mirada de que solo un sector tiene que imponer una idea. En Chile existen miradas diversas, y lo que se debe buscar es el consenso, de tal forma de que esta propuesta que hoy día se apruebe por los consejeros, digamos, constituyentes, tenga un sentido de país, tenga una mirada de desarrollo, tenga una mirada que permita que nuestro país retome la senda del desarrollo, del crecimiento, de las posibilidades para todos, que logremos zafar ciertos nudos que nos han venido atando a través de la historia un poco, y zafemos finalmente de este cuestionamiento al órgano principal o la carta fundamental como es la Constitución, que nos rige los derechos como ciudadanos de este país. Y desde esa perspectiva a mí me parece interesante que exista entonces un poco esta flexibilidad en la mirada de lo que queremos, no perdiendo de vista lo principal, es decir, garantizar ciertos derechos para dar una estabilidad a este país, para dar paz social, ¿ya? Si las constituciones lo que buscan es regular la vida de las personas a través de la garantía de ciertos derechos, y hace entonces que el sistema estatal responda frente a eso, y cualquiera de nosotros pueda tener también la posibilidad de poder defenderse frente a situaciones que suceden. Porque finalmente
el Estado, digamos, es un aparataje burocrático que lo administran personas que están en los gobiernos de turno, pero el Estado, nosotros no somos el Estado, las personas comunes y silvestres no somos el Estado, somos ciudadanos que habitamos una nación, un Estado, ¿ya? Que está dentro de este territorio y tiene una historia común y tiene tradiciones y tiene, ¿no es cierto?, toda una idiosincrasia que nos une y nos regula de alguna manera. Pero el Estado es un aparataje, digamos, que tiene que ser, que tienen que existir estas normas para que el mismo sistema no abuse de nosotros los habitantes. Y un poco la propuesta de la Constitución debe ser esa, ¿ya? Y yo la entiendo desde esa manera y no como una imposición a ultranza de ideas extremas. Yo creo que eso lo único que ha hecho es dañarnos como ciudadanos, como Estado, como país. Cuando las ideas extremas han tenido los espacios, hemos terminado en confrontaciones muy duras, muy tristes y muy lamentables en este país. Y lo que tenemos que evitar es eso. Es cuestión de ver lo que pasó el 18 de octubre de hace algunos años, que ya no me acuerdo, ¿ya? El año exacto fue el 2019. 2019. Sí, 2019. Bueno, ¿qué pasó ahí? Estábamos en una situación de polarización. ¿Y qué es lo que se ganó? La realidad es que trato de buscar qué es lo que se ganó y todavía no lo encuentro. No, nada, porque de hecho, uno retroceso, o sea, uno ve el número, estimado Ulises, yo, una de las columnas que hice el otro día, audio columna, fue precisamente ver cada uno de los puntos, cómo estamos en cesantía, cómo estamos en ingresos, cómo está el valor de la canasta básica, cómo estamos en número de viviendas, cómo estamos en campamentos desde el 2019 a la fecha, y la verdad es que todos los índices en Chile han empeorado, todos, hasta el índice de libertad económica ha empeorado. Entonces, la verdad es que este proceso constituyente le ha hecho pésimo a Chile. Hay que cerrar esto como de lugar, y yo estoy partidaria que gane A o gane B, esto se cierre. Y se cierre en la medida de lo posible, de la manera más idónea, y por eso hay que votar por el mejor texto. ¿Ah? El mejor texto que hasta lo que llevamos ahora, a mí me parece una primera aproximación positivo lo que ha hecho el Consejo Constituyente, pero es realmente, como tú dices, la verdad es que este proceso constituyente, y la gente lo sabe, no es algo subjetivo. Es decir, las personas que están viendo este programa y sienten que han retrocedido con respecto a la realidad que tenían hace 4 años, eso no es una subjetividad suya, señor, señora, es una realidad. Los números lo demuestran. Esto le ha hecho muy mal a Chile. Bueno, lo positivo es que ya estamos viendo los primeros signos positivos, la condena a la violencia como método de acción política, en el fondo valorando nuestras fuerzas de orden y seguridad, respetando la propiedad, avanzando en normativas que son importantes para ese fin, en el fondo apoyando liderazgos que están a favor del sentido común, y yo creo que hemos ido dando pasos que son importantes en ese sentido. Y incluso lo que tú dices es muy relevante. La Constitución, además, debe poner límites adecuados al poder. Eso es el ABC de un buen proyecto constitucional, y a mí me parece que lo que lleva el texto, o sea, el Consejo hasta el momento, cumple con ese objetivo, limitar el poder del Estado, porque como tú bien decías, Ulises, el Estado no somos nosotros, son otros. ¿Ah? La verdad es que uno no tiene el poder de la fuerza, es decir, no tiene armas, las tienen en teoría solo y exclusivamente las fuerzas de orden y seguridad. Bueno, ahora hay un caos tremendo porque no hay orden público, pero hay que retomar y enmendar el camino, digamos. O sea, y el Estado tiene que tener herramientas para eso, y un adecuado texto constitucional que tiene una defensoría de las víctimas, por ejemplo, va perfectamente en ese sentido. Y una última cosa, en materia de emprendimiento, crecimiento, libertad económica, libre competencia, fíjense que también vinculado con lo que tú decías, Ulises, el día de hoy Ricardo Mewes, que es el presidente de la CPC, que es esta asociación gremial, que reúne a una gran cantidad de empresarios, bueno, ellos están, él declaró expresamente y con total transparencia que está a favor de aprobar este nuevo texto. Y a mí me parece que si Ricardo Mewes, digamos, que es un liderazgo relevante, está por aprobar este texto, es porque precisamente se hace cargo de reactivar nuestra economía.
de consagrar un derecho de propiedad como corresponde, una libertad en materia económica como corresponde, la libre competencia como corresponde. Bueno, de otra manera dudo que una persona que está enfocada en llevar adelante sus negocios, sus empresas, votaría a favor de este texto, Ulises. Sí, lo que pasa, Paz, que ya no soportamos Sí. un tercer proceso. Es decir, No, esto es una burla, si hoy día no somos capaces de terminar con este proceso constituyente para el beneficio de todos, es una burla a la pobreza de este país. Estamos gastando una cantidad de recursos en esta comisión, estos constituyentes, en todo este proceso, en todo lo que conlleva, porque se ve una parte nomás del sistema. Estamos tensionando el sistema, la vida democrática de nuestro país, a tal punto que esto no resiste más tiempo, digamos, y yo creo que seguir con esto sería una chacota. Y la incertidumbre. Por supuesto, hay una incertidumbre, como dices tú, Jessica, y eso no contribuye al bienestar de nadie. O sea, aquí nadie gana con esto. Cuando tú no sabes qué va a suceder mañana, o la otra semana, o el próximo año, se genera en las personas una sensación de inseguridad en todo sentido, porque tú no sabes a qué atenerte, ¿ya? Y hoy día, si además le agregamos el contexto mundial en el cual estamos inmersos, yo creo que esto se complica demasiado. Nosotros hoy día lo que tenemos que hacer es abocarnos a cuidar lo que tenemos, a protegernos, a blindarnos frente a la eventualidad de que estos conflictos internacionales que están en ciernes, tanto el conflicto que tiene Rusia con Ucrania, que no sabemos en qué va a llevar estas manifestaciones que han habido de parte del líder de Norcorea, ¿no es cierto?, que está hablando de armas nucleares, que está amenazando respecto de toda esta situación a Estados Unidos y que con eso amenaza a todo el mundo. Y este conflicto que data de mucho tiempo y que lamentablemente se ha ido agudizando en el Medio Oriente, más otros conflictos en distintos puntos del planeta, están creando un ambiente complejo. Están creando un ambiente complejo en todo sentido. Entonces, si nosotros no somos capaces de solucionar luego la trama interna que tenemos, esto se nos va a complicar. Y no vamos a tener la capacidad, y va a ser una irresponsabilidad de la clase política, una vez más, de no ser capaz de dejar la vanidad, los intereses personales, partidarios y de todo tipo, en pro del beneficio de quienes han confiado o quienes hemos confiado en el momento que hemos emitido el voto para que salgamos adelante en este tema. Yo, Paz, quisiera confiar, al igual que lo has expresado tú, que una vez más vamos a ser capaz como país, como sociedad, de sacar adelante este proyecto. Porque hoy día no es que se nos acaben los plazos, es que es necesario, urgente, de que efectivamente lo logremos. De hecho Ulises, creo que en un momento te dejé de escuchar tan bien, me parece que tienes un problema con tu micrófono, no estoy tan segura, pero me voy a referir a lo que tú decías, y a lo que de alguna manera me preguntaba Jessica hace un rato atrás, esto de cuál es la probabilidad, o cuál eventualmente será la actitud de la ultraizquierda en caso de aprobarse o rechazarse el nuevo texto. Y entonces, separemos un poco las aguas, porque si se aprueba el nuevo texto, lo más probable es que efectivamente el tema constituyente termine de estar en la esfera pública con la fuerza que ha estado en el último tiempo, porque efectivamente habremos terminado, de acuerdo al procedimiento establecido por los propios políticos, este segundo proceso constituyente, de manera tal que no existe agua en la piscina para continuar debatiendo al respecto por un largo periodo, ¿verdad? Entonces lo más probable es que el tema constituyente no vuelva a ser un tema en el corto plazo si se aprueba la propuesta de texto del Consejo Constituyente el 17 de diciembre. En caso contrario, de rechazarse la propuesta del Consejo Constituyente el 17 de septiembre, es más probable, y no tengo en este caso yo creo ninguna duda,
de que la ultraizquierda va a continuar promoviendo un proceso constituyente hasta que, en el fondo, puedan imponer sus reformas refundacionales. Entonces yo creo que ahí está la diferencia, estimada Jessica, no de actitud de la izquierda, sino más bien respecto de si habrá o no agua en la piscina para continuar debatiendo de este tema constituyente. De manera tal de que si se aprueba el 17 de diciembre, bueno, lo más probable es que el tema, al menos en el corto plazo, y yo me atrevería a decir en un mediano plazo, se cierre y no haya agua en la piscina para seguir debatiendo al respecto. Ahora, un par de números que me parece son súper importantes y que respaldan lo que hemos estado conversando de este retroceso de Chile y de la necesidad de enmendar el rumbo, de alguna manera. Miren, un 9% de desempleo, conocido, porque bien sabemos además que la realidad es que el desempleo debe estar por sobre el 1.000.000 de desempleados en Chile al día de hoy, ¿verdad? Después, más de 114.000 familias actualmente viviendo en campamentos. Y fíjense ustedes que desde el 2019 a la fecha, los campamentos o las familias viviendo en campamentos aumentaron en más de un 140%. Al día de hoy, decía la Cámara Chilena de la Construcción hace algunos días, existen más de 1.000.000 de viviendas o alrededor de 1.000.000 de viviendas pendientes por construir. Los ingresos en términos reales los últimos 4 años no han aumentado más de 2% en promedio. En promedio. La canasta básica de alimentos ha aumentado en un 50% su valor desde el 2019 a la fecha. Entonces, ciertamente tenemos que enmendar el camino, pero también yo, a pesar de que digo malas noticias cuando vengo a este programa, noticias que las personas, por cierto, ya saben, pero no hay que perder la esperanza. O sea, el futuro depende de nosotros los chilenos, de cuáles sean las decisiones que tomemos, de cómo votemos, de que nos informemos, de que presionemos a nuestras autoridades a que hagan su trabajo, y por lo tanto, si bien hemos tenido unos malos 4 años, producto de nuestras malas decisiones en el último tiempo, bueno, siempre podemos enmendar el rumbo y no hay que perder la esperanza. Esta situación puede mejorar si nos ponemos como chilenos los pantalones, somos responsables, ¿verdad? Y tomamos buenas decisiones, estimado Ulises y Jessica. Paz, oye, tengo una consulta acá. A ver si puedes explicar un poco el tema que es muy interesante. Bárbara me pregunta desde la comuna de Penco, la Defensoría de las Víctimas, que a ella le encanta la idea. Es así, sí. Me pone, es así como los delincuentes tienen una defensoría, entonces las víctimas también van a tener un abogado defensor. Ella me hace esa pregunta. Tal cual. De hecho, mire, de hecho, es efectivo. Yo creo que la persona que preguntó lo explica de una manera sucinta, precisa y es tal cual. Porque uno de los problemas de nuestro sistema procesal penal actual tiene que ver con que la víctima tiene que contratar a un abogado privado, porque el fiscal está a cargo de las investigaciones y de perseguir al imputado. Y el imputado, por su parte, tiene un defensor público, ¿cierto? Que pagado por el Estado, y no por el Estado porque el Estado no produce nada, las personas que nos ven ya lo saben porque ya han escuchado hablar de estas materias, porque el Estado no produce nada, y entonces al final los defensores públicos los pagamos todos con plata a los chilenos, que a través de impuestos aportamos al Estado y el Estado paga estas defensorías. Lo que se crea ahora a nivel constitucional, nada más ni nada menos que a nivel constitucional, es decir, en la norma fundamental, es una defensoría de las víctimas, con el objetivo de que todas las partes del proceso estén igualmente protegidas, es decir, no el trabajo del fiscal muchas veces no alcanza o no gotea, por así decirlo, para las víctimas, y la Defensoría de las Víctimas tiene ese objetivo, equilibrar un poco la balanza en los procesos penales y, por lo tanto, no permitir en muchos casos llegar fácilmente al fiscal a cerrar las causas, a salidas alternativas, a cuestiones que muchas veces no benefician a las víctimas, o los mismos fiscales no tienen incentivo a veces, ¿cierto?, en llevar hasta el final las investigaciones, o decretar medidas investigativas por falta de pruebas, etcétera, y por lo tanto el rol que va a tener la Defensoría de las Víctimas va a ser clave, no solamente para garantizar adecuadamente los procesos en mayor igualdad, sino que además para llegar a casos, a sentencias más reales, porque en Chile también existe un gran número de causas, de denuncias, de investigaciones que no llegan a ningún puerto, que se archivan o que les pasan las 1001 y por lo tanto muchas víctimas al final nunca no obtienen justicia. Así que yo al menos con la Defensoría de las Víctimas me parece que eso en sí mismo ya es un tremendo avance, estimada Jessica, y la persona que te escribe o que nos escuche y que te escribió
lo resumió perfectamente, mucho mejor que cualquier abogado. Y lo otro, Juanita de Santa Juana, pregunta por el tema de las contribuciones en la primera vivienda. ¿Cómo va a quedar establecido eso? Si bien es cierto, la izquierda dice que esto va a ayudar a los más ricos, sin embargo, podría eventualmente ser que esto fuera solo al 40% más vulnerable. ¿Cómo va a quedar esta enmienda o este texto ahí en el nuevo proyecto? Sí, mira, fíjese que el tema contribuciones es un tema que se aprobó por el Consejo Constituyente, es decir, el Consejo de Electos, y se fue a la instancia de Consejo de Expertos. Y en esa instancia, los expertos decidieron que la norma de contribuciones, que en el fondo lo que declara es la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda o la vivienda que sirve de residencia principal a la familia, etcétera, no debía quedar establecida a nivel constitucional. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un conflicto, digamos, no un conflicto, pero una diferencia entre los designados por el Congreso, que se opusieron al tema de las contribuciones, ¿verdad? Y el Consejo de Electos, que estaban a favor de la norma de las contribuciones. Y por lo tanto, la norma de las contribuciones hoy día está enredada. Todavía no se resuelve si va a quedar o no va a quedar y cuáles van a ser esos detalles, pero esas son parte de las normas que deberíamos resolver entre esta semana y la próxima, a más tardar, estimada Jessica. Pero a mí me parece una buena norma. O sea, sí, de aprobarse me parece una buena norma, porque no puede ser que en Chile se consagre un derecho social a la vivienda, pero que este derecho social a la vivienda, ¿verdad?, esté sujeto al pago de impuestos, ¿cierto? Porque lo que hacen las contribuciones al final del día, efectivamente, es transformar a los ciudadanos en arrendatarios del Estado, respecto a un inmueble que con el fruto de trabajo ya compramos, pero el Estado se encarga de cobrarnos para siempre, ¿verdad?, una especie de arrendamiento por nada, respecto de algo que es propio. Y por lo tanto, ojalá efectivamente esa norma quede establecida en el texto constituyente del Consejo de Electos, pero eso no tenemos noticias todavía, tenemos que esperar algunos días para estar seguros de si esa norma queda o no queda, estimada Jessica. Oye, a propósito de ese tema, fíjense de que la defensa se ha basado en la defensa, digamos, en términos de que no prospere esta propuesta de el no cobro de las contribuciones a la primera vivienda. La defensa se ha basado básicamente que esto va a impactar negativamente en el Fondo Común Municipal. Eso ha sido la defensa principal. Ustedes, estimados televidentes, deben saber que todos los municipios son recaudadores del Estado por un par de vías. Uno es precisamente el cobro de las contribuciones, ¿ya? Digamos que los municipios hacen las visitas a los diferentes sectores y van viendo qué tipo de viviendas existen y luego se cruza la información con el Servicio de Impuestos Internos para que se generen entonces estas valorizaciones o tasaciones de las viviendas, y hay una tabulación de acuerdo a los valores que tienen estas viviendas. Entonces usted puede quedar exento. No me acuerdo en este minuto cuál es el piso de la exención, creo que era alrededor de 20 y tantos millones, hacia abajo, digamos, no pagaba, pero la realidad es que no me acuerdo exactamente. Pero entonces existe esta categorización. Entonces hay un fondo común municipal que se nutre de este cobro, del cobro de los permisos de circulación, y esto entonces los municipios que tienen mayores recursos, que se supone que cobran más a través de estos cobros de las contribuciones, aportan un porcentaje de este cobro a un fondo común que luego se redistribuye en beneficio de los municipios que tienen menos ingresos. Y eso es lo que es el aporte principal que le llega a los municipios para poder generar dentro de su presupuesto, entonces un financiamiento para hacer parte, no todo, parte de los proyectos y programas que se realizan. Entonces, este ha sido el gran tema, digamos, de definición, por qué no se acepta por parte de algunos de los consejeros
que esto se valide como una idea que sea factible de realizar. Yo creo que ahí las vías de contribución hacia los municipios son diversas, ¿ya? Y a mí me parece que sustentar solo la base de que se saque por esta vía solamente como base fundamental a la contribución, existiendo a lo mejor otros mecanismos, no es la única alternativa. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor puede haber ahí, Paz, Jessica, estimado televidente, una discusión, todavía un margen de discusión en relación a este punto, ¿ya? Eso era como para un poco fundamentar lo que se ha ido discutiendo en relación a este tema, ¿ya? Pero ese no ha sido otro, ¿ah? No ha sido otro. Yo por lo menos no he escuchado otros fundamentos respecto del por qué no se quiere aceptar esta propuesta. Propuesta que va en beneficio, fíjense ustedes, de muchos adultos mayores. Sí. Porque ahí a lo mejor hay que hacer una diferenciación también, ¿ya? Hoy día hay muchos adultos mayores que nos están viendo, que nos siguen en el programa y que en su minuto, cuando eran trabajadores activos, ellos podían pagar sin problema su contribución o se compraron una vivienda que hoy día vale mucho más por la ubicación que tiene y que por lo tanto el aumento ha sido muy pesado del cobro de la contribución, y frente a las pensiones y a los sueldos que ellos reciben hoy día se hace prácticamente imposible el pago. Entonces, esas personas son las que están muy afectadas con este tema del cobro de la contribución de la primera vivienda, ¿ya? Que es la vivienda que cada persona tiene para vivir, su espacio vital, y se le carga con este tributo porque el Estado tiene que recolectar recursos, digamos, para el presupuesto nacional, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que también pudiese ser lo que tú hablabas de este 40% de los más vulnerables, sí, de los adultos mayores, sobre todo, deberían quedar exentos. Deberían quedar exentos. ¿Ya? Yo, la realidad es que no sé cómo va a ir esa propuesta. Paz, yo quiero aprovechar porque me están haciendo una consulta, pero salirnos un poquito del proyecto de nueva Constitución. El tema de la ley de usurpaciones y el veto. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Qué viene siendo el veto? ¿Qué hace que con el veto no se promulgue la ley? Me lo pregunta Susana de Concepción. Sí, mira. La ley de usurpaciones viene a hacerse cargo de una realidad, que es la toma de terreno, ¿verdad? La toma, que en sí mismo las tomas son en sí mismo un hecho violento. ¿Y qué sucede hoy día? Que las personas, cuando se toman un terreno y transcurren más de 12 horas desde que se han tomado un terreno, dejaba de ser un delito flagrante, y por lo tanto no se podía pedir de manera inmediata el auxilio de la fuerza pública sin iniciar un procedimiento ante el tribunal. Lo que hace la nueva ley de usurpación establece hartas cosas, pero una de las más relevantes es transformar el delito de usurpaciones en un delito permanente, lo que habilita a que siempre exista flagrancia, no exista este plazo de 12 horas que existía antes, y pueda entonces solicitarse el auxilio de la fuerza pública para desalojar cuando se es propietario de un terreno. Bueno, entre otras materias también establece que, por ejemplo, todas aquellas tomas o campamentos más bien, que se encuentren en el Catastro Nacional de Campamentos a marzo del año 2024, no se les va a aplicar esta ley. De manera tal que no es cierto que se criminalice la pobreza, como señalaban algunos, porque expresamente esta norma excluye a esos campamentos de la aplicación de esta norma que se va a aplicar para el futuro y no retroactivamente, por así decirlo, ¿ya? Respecto de estos campamentos. Sin embargo, el gobierno estimó que algunos artículos de esta normativa constituían un riesgo porque desde su mirada lo que hacía era propiciar la autotutela, desde que permitía de alguna manera, en el fondo, una legítima defensa privilegiada del dueño del terreno respecto de quienes han sido los usurpadores, y según el gobierno, esa situación iba a provocar un caos, una situación de guerra, que la gente fuera con armas a su terreno para sacar a las personas. Yo no lo creo, porque pocas personas, digamos, en este país, en su sano juicio, se armarían para ir a sacar a otros de terrenos tomados
esgrimiendo la famosa legítima defensa privilegiada. La gente tiene sentido común, obviamente siempre van a preferir llamar a las fuerzas de orden y seguridad porque por lo demás esta nueva ley de usurpaciones lo establece, pero el gobierno efectivamente puso los focos en esto y vetó parcialmente este proyecto de ley o esta ley de usurpaciones, eliminando esa posibilidad de la legítima defensa privilegiada para defender lo que es propio, porque a su juicio esto era un nido de caos o de peligro y no sé cuántas cosas más. Yo no estoy de acuerdo con ese veto, pero de todas maneras a mí me parece un avance relevante la norma que se aprobó y sobre todo por lo que comentábamos antes, es decir, todas las personas que tienen su casa tomada o un terreno tomado saben lo difícil que es pedir el auxilio de la fuerza pública porque hay que iniciar todo un juicio que es complejísimo, caro, con abogados y cuestiones, lata, extenso, procedimientos, reglas y una ruma de otras cosas, y por lo tanto esto va a facilitar muchísimo que se restaure el derecho de quienes han sido usurpados muchas veces, porque uno se imagina, no, que los terratenientes, por ejemplo, en el sur, que tienen no sé cuántas tierras, no. Se trata de muchas veces inmuebles, de personas que tienen un inmueble que compraron, por ejemplo, para tener una renta durante su vejez. A eso nos estamos refiriendo, a terrenos que han sido tomados por personas inescrupulosas, que los subdividen de manera fraudulenta y lo venden a personas que tal vez no se informan lo suficiente y adquieren porque están en necesidad. Entonces, al final, yo creo que es una norma positiva para la defensa del derecho de propiedad y, por cierto, también como una batalla importante en contra del crimen organizado, porque en eso se han transformado realmente las organizaciones que se dedican a esta materia, que es la usurpación de terrenos, Jessica. No sé si Excelente. lo aclaré. Sí, no, quedó clarísimo. Ahora ahora volvemos al nuevo proyecto constitucional. La pregunta es la siguiente. Roberto de Concepción dice, ¿cómo queda en el nuevo proyecto constitucional el tema de la plurinacionalidad? Efectivamente se reconocen derechos colectivos a los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero lo deja en términos genéricos. Esto no viene más que a reconocer una realidad, porque hoy existen efectivamente en nuestro ordenamiento político ciertos derechos colectivos para los pueblos indígenas, pero este nuevo proyecto no consagra lo que hacía el proyecto constituyente de la fracasada convención, que era el consentimiento previo, libre e informado para hacer modificaciones constitucionales o legales eventualmente. Este nuevo proyecto no lo consagra, pero sí efectivamente efectúa una declaración en torno a reconocer derechos para los indígenas. Ahora, eso viene a reconocer, como ya digo, una situación preexistente, pero también efectivamente constituye un espacio para nuevos derechos colectivos y que deberán ser debatidos y deliberados en el Congreso Nacional, tal como lo sería al alero o al amparo de la actual Constitución, porque de hecho ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico este tipo de derechos de mayas. Ahora, eso hace la diferencia entre, a ver, ¿cómo lo explico? Ante la justicia, ¿va a haber una diferencia entre la persona que es mapuche con una que no es mapuche? Van a tener efectivamente, es que lo que pasa es que una cosa es tener derechos particulares, distintos, en algunos casos circunscritos a una condición de indígena, y otra cosa muy distinta es que la ley se aplique distinto a chilenos e indígenas. No, está consagrada la igualdad ante la ley. Perfecto. Y por lo tanto no debieran existir diferencias entre chilenos e indígenas, pero es efectivo que existen algunos derechos que no están claros todavía cuáles son precisamente, distintos para estos pueblos indígenas que han sido efectivamente reconocidos en esta nueva Constitución. Mira, yo creo que hay un matiz sin duda en esta propuesta de sensatez en relación a la propuesta anterior. Estamos todos un poco en desconocimiento porque esta propuesta no ha sido aprobada, solo sabemos que hay un borrador de texto, que es lo que hoy día se está trabajando, y ya el 6 y 7 de noviembre tenemos que estar muy atentos a lo que esperamos salga de la votación final para que eso sea lo que tengamos que analizar y ojalá podamos contar contigo para el próximo programa
porque vamos a tener 2 o 3 programas más antes de poder ir viendo el tema de lo que va a ser la votación. Entonces sería bastante bueno porque, como tú ves, ya hay muchas preguntas, muchas inquietudes de los televidentes, y que es muy bueno que con anticipación podamos ir aclarando estas dudas para que usted, estimado televidente, tenga su propia opinión informada y tome una decisión informada, pero con responsabilidad. Yo creo que la democracia, si hay algo que la sostiene, es la responsabilidad en el voto. Y cuando hablo de la responsabilidad en el voto, hago que yo como ciudadano me hago cargo cuando emito mi voto en cualquiera de los ejercicios democráticos que existen, sea elección de candidatos a los diferentes cargos que existen, o en este caso sea un plebiscito en el cual nos tenemos que pronunciar respecto de una propuesta que nadie puede decir que esto no me interesa, que esto es ajeno. La realidad es que a todos nos interesa y nadie puede sentirse ajeno, más aún cuando la votación es de carácter obligatorio. ¿No es así, Paz? Claro, yo te encuentro toda la razón, Ulises, y esa es y siempre nosotros en este programa instamos a las personas a eso, ¿verdad? A informarse y a ejercer los derechos ciudadanos como es el voto y el voto informado, no cualquier voto, ¿verdad? Yo feliz de estar en todas las instancias a las que ustedes me inviten para poder explicar el texto. Yo creo que esta es de las últimas semanas en donde vamos a tener que hablar ya como en abstracto todavía respecto a los principios, etcétera, porque ya durante las próximas semanas ya nos vamos a tener que ir metiendo en temas particulares, ¿verdad? Porque ya van a estar las normas del Consejo Constituyente aprobadas y va a ser muy interesante hacer este paralelo junto a quienes nos acompañan en este programa entre la Constitución vigente, que es una buena Constitución, y también la propuesta del Consejo, que a mí me parece que también a primera vista es un buen texto, se ha hecho de buena manera, pero habrá que escoger la mejor Constitución para Chile, para enmendar el rumbo, estimado Ulises, y eso yo creo que tenemos que también como ciudadanos ponernos un plazo para decidirnos. Yo al menos de aquí a la próxima semana ya tengo que estar más o menos decidida, aun cuando yo les confieso que yo estoy inclinada a votar a favor de esta nueva propuesta por ahora, como primera aproximación, sin perjuicio del análisis jurídico más profundo que sin duda tengo que hacer en los próximos días cuando este texto ya esté más definitivo. Bueno, Paz, la realidad es que se nos acabó el tiempo. Agradecerte una vez más tu buena disposición de estar con nosotros, de estar con nuestros televidentes aclarando estas dudas, porque la realidad es que tenemos que empezar a conversar durante este mes de este tema. Es decir, sí, usted, estimado televidente, estimada televidente, no puede marginarse de esta conversación en el grupo familiar, en el grupo de amigos, en el grupo de las juntas de vecinos, de las diferentes organizaciones. Tiene que haber conversación de esto para que exista un voto responsable. Y para eso tiene que informarse. Tiene que buscar la información apropiada, no tendenciosa, la información objetiva que se fundamente con argumentos válidos en términos de lo que sustentan las propuestas que hoy día se va a hacer, ya sea a favor o en contra. Así que agradecerte más y te damos el espacio para que puedas despedirte de nuestra audiencia. Nuestra ejemplar audiencia. Así sí, es. Muchas gracias Ulises, estimada Jessica, gracias por invitarme nuevamente a este gran programa. Además, lo pasé súper bien y me acompañaron acá en mi espera en el aeropuerto para ya después volver a mi amada ciudad de Concepción. Hoy día les cuento que me levanté a las 4 de la mañana para tomar, porque era el primer vuelo que salía a Santiago y ya, gracias a Dios, voy de vuelta y espero llegar para disfrutar del fin de semana, porque este fin de semana, bueno, voy a ir a la feria a hacer terreno, así que si me ven por ahí en la feria, salúdennos, vamos a ir seguramente a Barrio Norte o a Collao a resolver las dudas jurídicas de las personas. Así que gracias por la invitación. Y por supuesto a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Envíenle más preguntas a Jessica porque ya en los próximos programas nos vamos a meter ya más en el detalle jurídico propiamente tal, pero era bueno tener esta instancia más introductoria con todos los que nos ven en esta verdadera clase del proceso constituyente y para que todos tengan más argumentos y nos podamos defender, podamos promover, podamos informar a nuestra familia, a nuestros amigos. Así que muchas gracias por la instancia, estimado Arturo, Berman, Ulises
y Jessica. Gracias, Paz. Buen viaje, que llegues bien. Gracias, Paz. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, Oye, Jessica, no, ¿qué quieres que te diga? nada, Ha sido tenemos que irnos. Muy interesante esta conversación con Paz, una vez más. Sí, Muy extraordinaria, clarita ella, muy extraordinaria clara ella. respecto de los temas. Y bueno, fíjate que el otro día conversé con una persona que trabaja en el Poder Judicial, que tiene un cargo importante, y me dijo, vi su programa, ¿ya? Y me gustaría que llegara alguien del área nuestra para que aclare algunas cosas de lo que han conversado. Así que lo más probable es que vamos a gestionar la venida de alguna persona, un personero de este poder, para que aclaremos algunos temas que a ellos les interesa que aclaremos respecto de por qué la justicia hace o no hace acciones que nosotros también hemos cuestionado en este programa, digamos, y hemos hablado de ineficiencia, hemos hablado de una serie de cosas que es lo que sentimos como personas frente a la acción de la justicia. Así que vamos a tener también probablemente una conversación muy interesante respecto a ese tema, porque nos ven muchas personas, muchos televidentes, y nos quieren aportar para que este programa sea realmente objetivo respecto de lo que queremos, que es educar, ayudar y contribuir a desarrollar este país en la mejor forma posible. Así que muchas gracias, estimadas televidentes, por acompañarnos en este día. A cuidarse el fin de semana, parten los Juegos Panamericanos aquí en San Pedro, está la competencia de remo. Vayan a verlo. No se puede, hay que tener entrada. Sí, pues si tiene la entrada. Ojalá que se vea mucho público ahí, porque nos están viendo de muchas partes del mundo y esperamos que esto salga lo mejor posible, sobre todo aquí en nuestra región. Así que, Jessiquita, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Gracias por los mensajes que nos enviaron. Sigan enviando dudas y gracias por el cariño, por la lealtad. Un abrazo, lindo fin de semana a compartir en familia. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante.